En React existen dos formas de crear componentes. Actualmente la tendencia es utilizar los componentes funcionales, que son los que hemos visto hasta el momento, ya que son más fáciles de leer y de mantener. Sin embargo, también existe otra forma de definir componentes, que son los class components o componentes de clase. Vamos a verlos ya que estos todavía se siguen utilizando. Bien, primero vamos a ponerle en nuestro componente un prop llamado name para que diga hola seguido de un nombre, y vamos a pasarle este prop en nuestro index.js, que es donde estamos utilizando nuestro componente app. Bien, si automáticamente no se nos refresca la página, podemos presionar F5 o Command R y listo. Ahora vamos a definir el mismo componente que tenemos aquí, pero vamos a hacerlo utilizando el class component. Necesitamos definir una clase. Nuestro componente va a ser una clase. Entonces utilizamos la palabra reservada, class, seguido del nombre de nuestro componente, app, y esta clase tiene que extender de una clase llamada react.component. Esta clase se importa de React. Vamos a importar import React from React. Listo. Entonces, estamos definiendo una clase app que extiende la clase component de React. Abrimos llaves y aquí vamos a poner el cuerpo de nuestra clase. Bien. La primera diferencia es la forma en la que se renderiza el componente. En un componente funcional utilizamos el return para retornar el elemento que se va a renderizar. En el caso de los class components, el return tiene que ir dentro de un método llamado render. Entonces ponemos render y dentro ponemos el return. De esta forma, vamos a copiar y pegar para no tener que escribir todo. Listo. Ahora, fíjate bien, estos dos componentes son básicamente lo mismo. Vamos a quitar el prop por el momento. Vamos a recargar. Y listo, fíjate que nos está renderizando el mismo hola de hace un momento. Ahora, el paso de props es un poco diferente, dado que en un componente funcional los props se pasan como un argumento de la función y simplemente se utilizan como un objeto. En el caso de un componente de clase, tenemos que obtenerlos de el this. El this recuerda que hace referencia al contexto de la clase, entonces vamos a acceder a una propiedad llamada props. Estos props básicamente equivalen a estos props en el componente funcional. Entonces, para obtener la propiedad name, vamos a utilizar la destructuración. Const name, esto lo vamos a poner entre llaves, de esta forma. De esta forma estamos extrayendo el nombre de la propiedad props de nuestra clase. Y listo, vamos a guardar. Y listo, se recarga automáticamente y ya nos pone hola Cristian. Básicamente, estas son las diferencias sintácticas, es decir, de sintaxis, de los dos tipos de componentes. Existen más diferencias. Por ejemplo, los componentes de clase tienen estado y los componentes funcionales en sí no tienen estado, pero se puede utilizar un estado utilizando algo que se llama hooks, que vamos a ver más adelante. También los métodos de clase tienen métodos, los componentes de clase tienen métodos de el ciclo de vida de los componentes. Y en el caso de los componentes funcionales no es así, pero también existen hooks para eso. Obviamente estos temas
todavía no los podemos ver, ya que vamos a verlos en clases posteriores. Cuando estemos viendo esos temas, vamos a ver la diferencia en cómo se aplican en los componentes funcionales y los componentes de clase.